Hola amigos, estamos en un nuevo programa de Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Y antes que nada vamos a pedir al Espíritu Santo que sea Él quien ponga las palabras en mi boca, que sea Él quien conduzca este programa a través mío, para que cada palabra llegue al corazón y transforme cada una de nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, que hable lo que tenga que hablar y cómo hacerlo, que calle lo que deba callar y cómo debo callar, y que obre como debo hacerlo para la gloria del Padre, el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para poder escuchar, memoria para poder retener, capacidad para poder entender, gracia y eficacia para saber transmitir. Ilumíname para empezar, guíame para progresar y perfeccióname al terminar. Que así sea siempre y en ti espero, porque tú eres el amor del Padre, del Hijo y del mío también. Y a ti, Madre Santa, Madre amada, te pedimos que a cada uno de nosotros nos tomes de la mano y nos conduzcas a tu Hijo Jesús. Y te decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y hoy vamos a hablar de algo que nos enseña el Señor, que es el amor a todos por igual. Porque a veces queremos hacer diferencias entre las personas, a veces queremos etiquetar a la persona con su pecado. Y si hay algo que nos enseña la palabra de Dios, es a separar el pecado del pecador. Todos somos pecadores. ¿Quién puede decir, yo nunca pequé? Dice en el capítulo 8 del Evangelio de San Juan, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Entonces, todos somos pecadores y todos necesitamos del perdón de Dios, del amor de Dios y del prójimo. Porque muchas veces nosotros somos ese instrumento que Dios utiliza para poder acercar a la persona a conocerle a Dios y para que Dios pueda cambiar su vida. Porque en realidad la obra la hace Dios, no lo hacemos nosotros. Siempre es Dios y nosotros servidores que no seamos falta, vasos de barro, porque polvo eres y en polvo te convertirás, nos enseña la palabra de Dios. Entonces, ¿necesitamos de Dios? Claro que necesitamos. Y tenemos que aprender a ver a todas las personas con esa misma necesidad de Dios. Ahora, ¿qué pasa? No todos hemos tenido la misma oportunidad de conocerle a Dios. Cada persona tiene una vida diferente. Muchas personas vienen muy heridas, con sufrimientos, y muchas veces el ser humano se compara y dice, ¿por qué fulanito puede y yo no? ¿Por qué a menganita le pasó esto y a mí me pasa todo lo otro? Entonces, muchas veces entramos en esa confusión de no conocer y entender ese amor de Dios. Para iniciar, tenemos que decir que ningún mal viene de Dios. Todas las cosas negativas que nos ocurran vienen de nuestros propios pecados. Ahora, ¿qué pasa? Hay veces que el pecado está demasiado inserto en la educación de la persona, porque ¿de dónde nosotros aprendemos? Del entorno. Comenzamos a aprender en nuestra familia, pero después también seguimos aprendiendo de todo el entorno donde nos movemos, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, el pecado está inserto en la familia, porque en la familia es normal la corrupción y todos están acostumbrados a robar, porque en realidad la corrupción es robo, ¿verdad? La persona crece pensando que lo que está haciendo es normal, aunque en el fondo, en su corazón, sepa que esté mal, porque bien nos enseña las Sagradas Escrituras que todos nacemos con los 10 mandamientos incluidos en el corazón. Entonces, hay personas que crecen así,
Y después, cuando tienen su encuentro con Dios, es donde se dan cuenta que estaban equivocados. Por eso nos enseña Jesús tan claramente en el capítulo 7 del Evangelio de San Mateo a no juzgar. Porque nosotros no sabemos qué le movió a la persona, el ambiente donde vivió, las heridas que pueda tener. Y nosotros no somos nadie para juzgar nada. ¿Por qué? Porque saben que se puede pecar de 4 maneras: pensamientos, palabras, obras y omisiones. Y la persona puede estar pecando en el pensamiento y nosotros no sabemos. Muchas veces el ser humano es puro apariencia de santidad, pero por dentro está lleno quizás de envidia, de codicia, de crítica, de juzgamiento. ¿Cómo podemos saber? Por eso nos dice el Señor: no juzgues y no serás juzgado, porque con la misma medida con la que midas, serás medido. ¿Por qué miras la pelusa en el ojo de tu hermano cuando no ves la viga que tienes en el tuyo? Entonces es tan importante entender que toda palabra que está escrita en la Sagrada Escritura, todo lo que Jesús nos enseña en los 4 evangelios, es para que lo vivamos. Jesús no puso de balde esta palabra en el evangelio, no. Todo tiene un porqué y un para qué. Y justamente el porqué es para que aprendamos a entrar y a conducirnos en este camino de salvación, que implica un camino de santidad, porque tenemos que procurar ser mejores todos los días e ir santificándonos. Fíjense que si nos vamos, por ejemplo, al libro de los Hechos de los Apóstoles o a las cartas, encontramos que los primeros cristianos, entre ellos se llamaban santos, porque procuraban parecerle a Jesús. Y hoy nosotros también tenemos que esforzarnos por parecerle a nuestro Maestro de vida, por parecerle a Jesús, por no buscar entre los seres humanos personas a las cuales inclusive se puede llegar a idolatrar. No. Nosotros tenemos que siempre tratar de ser como Jesús. Por eso una pregunta que tenemos que hacernos cuando analizamos nuestras actitudes, nuestro comportamiento, nuestro razonamiento, ¿esto haría Jesús? ¿Esto pensaría Jesús? ¿Esto diría Jesús? Y para eso necesitamos conocerle más a Jesús. Y si hay algo que Él nos enseñó en su venida a la tierra, porque Él siendo Dios se hizo hombre y vino y habitó entre nosotros, es que Él no hizo diferencia entre las personas. Él le amó a todos por igual. Él vino a corregir lo que estaba mal y a mostrarnos cómo tenía que ser nuestra conducta, cómo tenía que ser nuestra vida. Ahora, Él, siendo Dios, Hijo de Dios, que sigue vivo hoy entre nosotros, nos vino a enseñar que somos libres. Y la palabra de Dios la cumplimos porque nosotros queremos. Por eso siempre les digo, no vale exigir, pero sí dar buenos ejemplos. Por ejemplo, si tenés hijos chicos, tenés que leer la palabra de Dios con ellos, tenés que ir a misa, tenés que rezar todos los días con ellos, tenés que hacer lo que hace un hijo de Dios, lo que Jesús nos enseñó todos los días. ¿Qué es lo que Jesús hacía? Cuando se levantaba, se ponía a rezar, daba gracias al Padre y se ponía a disposición del Padre para hacer lo que el Padre le pedía. Y fíjense, Él, Hijo de Dios, siendo Dios, hacía. Y a veces nosotros ni siquiera nos acordamos de rezar cuando nos levantamos. Es tan importante esa oración para que esta palabra de Dios se inserte en nuestra vida, para que esta palabra de Dios sea nuestra vida y entendamos algo que Jesús nos enseñó. Él nos decía, sin mí nada pueden hacer. Y de hecho podemos hacer muchas cosas sin Dios, pero nuestros resultados
no van a ser buenos. Por eso la enseñanza de la palabra de Dios nos instruye para que entendamos que nuestra vida tiene que ser reflejo de Jesús y a Él tenemos que abrirle las puertas de cada uno de nuestros corazones para que Él entre a habitar en nuestra vida, en nuestro interior y nos transforme con amor. Volvemos enseguida con más Tiempo con Dios. Cada sueño comienza con un pequeño paso y hoy darlo está a tu alcance. Asociate a la cooperativa Paí García por solo 35.000 guaraníes. Seguridad, confianza y un futuro mejor. En Cooperativa Paí García Limitada estamos para apoyarte. Créditos accesibles para hacer realidad tus metas. Cumplí tus sueños con el ahorro que siempre quisiste, porque cada ahorro, cada esfuerzo es una inversión en tu futuro. Te acompañamos con asesoría financiera para que tomes las mejores decisiones. Haz crecer tus sueños con nosotros. Cooperativa Paí García Limitada. Tu futuro, nuestra prioridad. Farmacia Panambiverá. Recetas, perfumes, regalos. Estamos ubicados sobre Uvapobó, esquina Atirá, en el centro mismo del barrio San Pablo. Teléfono 021 52 1070. Farmacia Panambiverá. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Estábamos hablando de no hacer diferencias entre las personas. Es algo que comúnmente el ser humano hace. Critica, juzga, etiqueta a la persona con su pecado. Y hay que entender que cuando la persona está en esa condición de pecado, muchas veces en estado de esclavitud del pecado, porque el pecado le domina, y quizás aunque luche, no puede con eso porque no tiene fuerza, es cuando más necesita de Dios. Pero cuando hace daño, cuando hace mal, entonces como que queremos apartarnos de esa persona. Y ese no es el querer de Dios.
tampoco tenemos que exponernos a que nos hagan daño. Pero, ¿cuál debería de ser nuestra misión? Rezar. Rezar por el ablandamiento de corazón y conversión de esa persona o esas personas. Y no olvidarnos de tenerlo presente todos los días en nuestras oraciones. ¿Por qué? Porque ya el Señor se va a encargar, primero, de ablandar el corazón. Y segundo, de poner a alguien que le hable de Dios. Alguien a quien esa persona vaya a escuchar. No siempre somos nosotros, pero el Señor sí nos va a hacer saber cuando esa persona se acerque a Dios y esa persona sea transformada por Dios. Hay que tener claro, como les decía al principio, que el que hace la obra es Dios. Nosotros somos simples instrumentos de Dios y somos servidores que no hacíamos falta. Es decir, si vos no querés hacer, y Dios va a encontrar a alguien que quiera hacer, porque así funciona. Hay muchas personas que se dejan llevar por lo que se aprende en el mundo. De hecho, cuando hablamos del mundo, hablamos de esa vida sin Dios, ¿verdad? Y la Biblia nos dice que el diablo es el dueño del mundo. Sin embargo, la Biblia nos enseña en el Salmo 1 de que hay dos caminos. Está el camino trazado por Dios, donde está siempre Dios presente, donde nos guía, donde nos muestra cómo tenemos que actuar. Y también está el camino del mundo, donde todo es aceptado, pero no quiere decir que todo sea bueno, donde hay mucha confusión, donde Dios quiere realmente sacarnos de ahí y llevarnos a su presencia. Lamentablemente, mucha gente desconoce todo lo que la palabra de Dios nos enseña. Pero esta palabra de Dios tiene la sabiduría de Dios. Y si está escrito acá, es porque Dios permitió que llegue a nuestros oídos, a nuestras manos, para que entendamos cómo tenemos que ser, cómo tenemos que actuar. Lo primero que Dios nos regala cuando nosotros vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios es tener paz. Y cuando nosotros estamos juzgando, criticando o cuando estamos condenando inclusive a las personas, esa paz desaparece. Por eso quería compartir con ustedes una partecita de lo que dice en el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo, donde nos habla de ese amor que tenemos que tener hacia los demás. Y dice, se dijo además ojo por ojo y diente por diente. En cambio yo les digo, no resistan a los malvados, préstenle la mejilla izquierda al que te abofetea a la derecha, y al que arma pleito por la ropa, entrégale también el manto. Si alguien te obliga a llevarle la carga, llévasela al doble más lejos. Dale al que te pida algo y no le vuelvas la espalda al que te solicite algo prestado. Bueno, primero nos dice, se dijo ojo por ojo y diente por diente, porque realmente eso escuchamos y eso en la antigüedad se dijo y está escrito en la palabra de Dios, pero esas palabras no venían de Dios. Por eso Jesús viene a corregir y dice, no resistan a los malvados. El malvado es el que anda en el mal. ¿Y a qué se refiere cuando nos dice no resistan? No te pongas a pelear, no te pongas a discutir, rezá. Uno a veces no se imagina la fuerza que tiene nuestra oración. Nuestra oración tiene muchísima fuerza porque Dios nos escucha. Y Dios puede obrar más en la vida de la otra persona de lo que nosotros podemos. Entonces, ¿para qué vamos a discutir? De hecho, nos dice San Pablo en sus cartas, no entren en discusiones inútiles porque a veces queremos resistir, pelearnos. ¿Y de qué sirve? ¿Quién gana? Nadie. Nadie gana en la pelea. Por eso nos insiste a obrar el bien. Y nos dice,
preséntale la mejilla izquierda al que te abofetea a la derecha. Ahora, uno tiene que preguntarse, ¿por qué me va a abofetear? Cuando el mal llega a nuestra vida, es porque en algún lugar, en alguna grieta, nosotros nos equivocamos. Algo hicimos mal. Entonces, lo primero que tengo que hacer es detenerme y analizar, Señor, ¿en qué me estoy equivocando? ¿Qué hice mal? ¿Qué tengo que corregir? ¿De qué me tengo que arrepentir? ¿De qué tengo que salir que me está apartando de tu presencia y me está llevando a que reciba estos males? Cuando nos dice que tenemos que poner la otra mejilla, no es dejar que nos peguen, sino lo que se refiere aquí Jesús es a no devolver mal por mal. Porque a veces la primera reacción es la venganza. Me hizo esto, yo le hago peor. ¿Y qué ganas con la venganza? Dios es amor. Y si hay algo que Dios tiene para con cada uno de nosotros, es paciencia. La paciencia está ligado a la paz de Dios, con la ciencia de Dios, que es la sabiduría de Dios. ¿Y qué tenemos que hacer? Aparte de rezar, dar el buen ejemplo. Vemos hoy que hay demasiados malos ejemplos en el mundo. Y esos malos ejemplos es lo que se están siguiendo. ¿Por qué? Porque no hay buenos ejemplos de Dios. El Señor nos llama a trabajar por la paz, a vivir en paz, a aprender a entender que sin la paz no vamos a poder ser felices nunca. Necesitamos trabajar por el bien, hacer el bien y obedecer a Dios por sobre todas las cosas. El amor a Dios se prueba en la obediencia, no discutiendo, no criticando, no enojándome con todo el mundo. Ahora, dice al que te arma pleito, dale lo que te pide. Lo material no puede tener más valor que lo espiritual. Y tu paz, que viene de Dios, está directamente relacionada a tu espiritualidad. Entonces, que sea tu espíritu el que te conduzca siempre, que sea tu espíritu el que te guíe, unido siempre al Espíritu de Dios. De hecho, cuando nosotros rezamos, nuestro espíritu se eleva y se une al Espíritu de Dios. Por eso es tan importante entender, ¿verdad?, que no tenemos que pelearnos ni discutir por cosas materiales. Es cierto, tenemos que cuidar lo que hemos ganado honestamente, lo que es fruto del trabajo, lo que hemos recibido del amor de Dios, pero entrar en pleitos, pelearnos por cosas materiales, uno pregunta, ¿dónde se quedó la espiritualidad? ¿Dónde se quedó ese amor a Dios? Por eso no podemos vivir sin rezar y también no podemos vivir sin perdonar. Es necesario, dice en el capítulo 18 del Evangelio de San Mateo, para poder vivir en paz, la oración y el perdón. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Cada sueño comienza con un pequeño paso y hoy darlo está a tu alcance. Asociate a la cooperativa Paí García por solo 35.000 guaraníes. Seguridad, confianza y un futuro mejor. En Cooperativa Paí García Limitada estamos para apoyarte. Créditos accesibles para hacer realidad tus metas. Cumplí tus sueños con el ahorro que siempre quisiste, porque cada ahorro, cada esfuerzo es una inversión en tu futuro. Te acompañamos con asesoría financiera para que tomes las mejores decisiones. Haz crecer tus sueños con nosotros. Cooperativa Paí García Limitada. Tu futuro, nuestra prioridad.
Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Estábamos hablando, ¿verdad?, de ese amor al prójimo. Fíjense, si nos ponemos a analizar el primer mandamiento, dice amor a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. El amor a Dios tiene que ser lo más importante de nuestra vida. A quien amamos por sobre todas las cosas debe de ser a Dios. Siempre Dios primero, sin dudar. Ahora, el prójimo, ¿quién es? Es tu próximo. Son todas aquellas personas que Dios permite que lleguen a tu vida y en quien tienes que dejar un sello de amor y no heridas, porque a veces esas personas que llegan a nuestra vida salen lastimadas, salen heridas. Y ese no es el querer de Dios. El querer de Dios es que nosotros podamos ser felices. Y en la guerra, en la crítica, en el juzgamiento, no se puede. Entonces, tu prójimo, tu próximo, es aquella persona que está cerca tuyo. Y después viene uno mismo. Entonces tenemos que aprender a amar a Dios por sobre todas las cosas, al prójimo, nuestro próximo, digamos, ¿verdad? Sea que le conozcamos o no nos conozcamos. Porque hay personas que no le conocemos, que aparecen en nuestra vida, quizás por un instante, pero son personas a quienes tenemos que dejar sello de amor también. Y después está el amor a uno mismo. Para que nosotros, que estamos en tercer lugar, podamos llegar a ese amor a Dios, indefectiblemente tenemos que pasar por el prójimo. Por eso dice en 1 Juan 4, 20 al 21, ustedes dicen que aman a Dios, a quien no ven, y no aman al prójimo, a quien ven. Mentirosos. Amen primero al prójimo, a quien ven, y ahí estarán amando a Dios, a quien no ven. Entonces tenemos que entender que ese amor al prójimo es demasiado importante para Dios. Y es ahí donde podemos llegar a entender de que ese amor a Dios lo tenemos que pasar por aquellas personas que Él permite que lleguen a nuestra vida. Por eso dice, se dijo a sí mismo, ama a tu prójimo y guarda rencor a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y recen por sus perseguidores. Así serán hijos de su Padre que está en los cielos. Él hace brillar el sol sobre malos y buenos y caer la lluvia sobre justos y pecadores. Entonces, ¿qué nos enseña acá la palabra de Dios? Hasta esa persona que causó tanto daño, que hirió tanto, que dañó quizás familias enteras, grupos enormes, esa persona necesita muchísimo, muchísimo de Dios. Y muchas veces cuando vemos situaciones que uno dice, Dios mío, ¿cómo puedo llegar a hacer esto? Porque en nuestra mente no entra un daño tan grande. Tenemos que saber que esa persona está dañada por dentro y por eso llegó a hacer ese daño. Ahora, cuesta amar a quien causa heridas, cuesta amar a quien lastima, a quien hiere, pero hay algo que el Señor nos pide, que es obediencia. Y acá Jesús nos enseña y nos dice, amen a sus enemigos y recen por sus perseguidores. Entonces tengo que preguntarme primero, ¿por qué tengo enemigos? ¿Qué hice mal yo? Porque siempre encontramos alguna cosa en la cual nos hemos equivocado. Entonces, dice la palabra de Dios, amen a sus enemigos. Y ahí viene esa dificultad, porque nos cuesta. Pero Jesús nos enseña también, esfuércense por entrar por la puerta angosta, porque la puerta ancha conduce a la perdición. Esa puerta angosta de la cual Jesús nos habla es esa puerta que tenemos que pasar para poder llegar a la salvación. Y si Jesús nos dice que recemos por esa persona o esas personas, y si lo hacemos, vamos a ver que Jesús, que es
el médico del alma. Jesús, que es el Hijo de Dios, que viene a habitar en nuestros corazones, va a ir sanando y cicatrizando nuestras heridas. Es muy importante saber, no es que te vas a olvidar, porque muchas veces hemos escuchado que hay que olvidar las ofensas. En realidad, tendrías que, no sé, cambiar de mente para poder olvidarte. Uno no se olvida, pero cuando uno perdonó, vos te acordás del hecho y no te daña, no te duele. Entonces, ¿qué significa que te acuerdes de la situación adversa y no te duele? Significa de que cicatrizó la herida. Ya el Señor hizo su obra. Pero mientras te acuerdes de la persona que te causó daño, mientras te acuerdes de aquella persona que te hirió, que te lastimó y te duela en tu corazón, te lastime, te cause ese sabor amargo o sientas muchas veces rencor, que es la falta de perdón, tenés que rezar por esa persona y dejar que el Señor haga su obra. Ahora, algo muy importante, cuando rezamos por esa persona o esas personas, lo tenemos que hacer con amor, porque dice San Pablo en sus cartas que todo lo que nosotros hagamos sin amor, ante los ojos de Dios, no sirve. Y tenemos que entender que esa persona que causó daño, que hirió, esa persona que obró mal, es de tanto interés de Dios como sos vos y como soy yo. Dios quiere que todos nos salvemos y todos, absolutamente todos, tenemos la oportunidad de cambiar. Dios, cuando toca el corazón de las personas, Dios las transforma. ¿Y quiénes somos nosotros para decir, ese ya no tiene perdón? O esa persona ya no tiene salvación. Nosotros no somos nada, si somos igual de pecadores. Ahora, ¿podemos cambiar? Sí. Y el Señor nos da la oportunidad a todos. Por eso acá nos dice, ¿verdad? Así serán hijos de su Padre que está en los cielos, el que hace brillar el sol sobre malos y buenos y caer la lluvia sobre justos y pecadores. Todos estamos en esta dimensión luchando por llegar a la salvación. Hay personas que no luchan porque todavía no le conocen a Dios. Entonces, ¿qué nos muestra? Con más razón necesitan más oración. Son personas que quizás o no tuvieron la oportunidad o su corazón estaba tan endurecido que no se acercaron a Dios. Pero mientras hay vida, hay esperanza. Entonces, recemos por ello y mantengámonos siempre en la fidelidad a Dios, dando amor. Dios dice en 1 de Juan que Dios es amor y nosotros tenemos que aprender a amar con el amor de Dios, que es lo que nos enseña en 1 de Corintios 13, allá en las cartas de San Pablo. El amor, dice, es paciente, servicial y sin envidia. No busca su propio interés, todo lo perdona. Entonces, tantas cualidades de ese amor de Dios. Y el perdón es necesario. Fíjense que a veces la persona dice, no, yo eso ya no perdono. Y la persona empieza a crecer en el rencor. Y el rencor es como que vos mismo te estés tomando el veneno y te estás causando daño. Perdonar significa donar la causa antes que haga efecto en vos. Y el perdón, si nosotros nos vamos a analizar profundamente en la palabra de Dios, no es una opción. Es una condición que tiene que tener el Hijo de Dios. Por eso, cuando Jesús nos enseña el Padre Nuestro, ahí nosotros rezamos. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y al terminar de enseñar el Padre Nuestro, Él nos dice, queda bien claro
que si ustedes perdonan las ofensas de los hombres, el Padre del cielo los perdonará a ustedes. Y si ustedes no perdonan las ofensas de los hombres, el Padre del cielo no los perdonará a ustedes. ¿Qué significa eso? ¿Que no nos va a perdonar nunca? No, significa que va a esperar que nosotros perdonemos. Y acuérdense que la vida no se acaba en esta dimensión. Dios tiene la eternidad y nosotros tenemos que entrar dentro de esa eternidad el día que nos vayamos de esta dimensión. Y en la eternidad hay dos destinos finales, o el cielo o el infierno, o la salvación o la perdición. En el capítulo 16 de Lucas nos dice claramente que desde el infierno se ve el cielo que se perdió y que hay un abismo entre ambos y que ya no se va a poder llegar, porque no se puede pasar, dice, de un lugar a otro. Entonces nuestro tiempo de trabajar por nuestra salvación es aquí, es ahora, es hoy. Porque cuando el Señor permite o hace que esta palabra llegue a nuestra vida, a nuestros corazones, es porque nos está dando la oportunidad. Y las oportunidades se toman o se pierden. No pierdas la oportunidad de conocerle a Dios. No pierdas la oportunidad de serle fiel a Dios, viviendo con obediencia su palabra. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Farmacia Panambiverá. Recetas, perfumes, regalos. Estamos ubicados sobre Ubapobó, esquina Atirá, en el centro mismo del barrio San Pablo. Teléfono 021 52 1070. Farmacia Panambiverá. Cada sueño comienza con un pequeño paso y hoy darlo está a tu alcance. Asociate a la cooperativa Paí García por solo 35.000 guaraníes. Seguridad, confianza y un futuro mejor. En Cooperativa Paí García Limitada estamos para apoyarte. Créditos accesibles para hacer realidad tus metas. Cumplí tus sueños con el ahorro que siempre quisiste, porque cada ahorro, cada esfuerzo es una inversión en tu futuro. Te acompañamos con asesoría financiera para que tomes las mejores decisiones. Haz crecer tus sueños con nosotros. Cooperativa Paí García Limitada. Tu futuro, nuestra prioridad. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Estábamos hablando, ¿verdad?, de el amor que tenemos que tener hacia el prójimo. Y que muchas veces esos prójimos nos causan daño, nos causan heridas, nos lastiman. Entonces, leíamos una partecita
del Evangelio de San Mateo, donde nos habla de cómo tenemos que amar a los demás. Y nos decía, ¿verdad?, que Dios hace caer la lluvia sobre los justos y los pecadores. Todos somos pecadores. Todos tenemos que tratar de ser buenos, de ser justos, pero es un esfuerzo de todos los días. Y el camino que tenemos que recorrer es toda nuestra vida. Entonces nos decía después, porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué premio merecen? ¿No obran así también los pecadores? ¿Y qué hay de nuevo si saludan a sus amigos? ¿No lo hacen también los que no conocen a Dios? Por lo tanto, sean perfectos como es perfecto su Padre que está en el cielo. El Señor nos invita a la perfección. El Señor nos invita a imitarlo a Él, no a lo que todo el mundo hace, no a lo que hace el mundo, sino a lo que Jesús nos enseñó. Cuando Jesús estaba en la cruz, Él rezaba por aquellas personas que lo condenaron, que lo clavaron al madero, y decía, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Él, en el sufrimiento, le pedía perdón al Padre por esas personas, para que le perdone a esas personas. Dios conoce el corazón. Como bien dice en 1 Samuel, Dios no mira las apariencias, Dios mira el corazón. Y para que ese perdón llegue, tiene que haber arrepentimiento. Porque con solo decir perdonale, pero si la persona no llega a perdonar, a arrepentirse, entonces es ya un problema de esa persona con Dios, pero nosotros no tenemos que guardar rencor. Nosotros tenemos que hacer lo que Jesús nos enseñó, rezar por los demás, pedir al Padre por la conversión de vida, ablandamiento de corazón siempre primero, porque el Señor necesita ablandar el corazón para que después la persona pueda llegar a conocerle a Dios, a arrepentirse y a cambiar. Todos nosotros hemos obrado mal en algún momento de nuestra vida, pero el Señor nos dio la oportunidad del arrepentimiento. Para eso está el sacramento de la penitencia y la confesión, al cual debemos de asistir periódicamente, para purificar nuestro espíritu, para estar en estado de gracia. Y por sobre todas las cosas, porque cuando estamos en estado de gracia, sí podemos estar en unidad con Dios. Sí podemos recibir esa sabiduría que viene de Dios, que está acá en las Sagradas Escrituras. Y cuando nosotros estamos en condición de pecado, la confusión está presente. Por eso dice en el libro de Sabiduría, capítulo 1, la sabiduría de Dios no se instala o no viene a un cuerpo que es instrumento del pecado. Para que yo pueda recibir la sabiduría de Dios, necesito estar en estado de gracia. Por eso tenemos que cuidar, así como cuidamos nuestra parte física, nuestro exterior, así también tenemos que cuidar nuestro interior, nuestro corazón. Más que nada tenemos que cuidar nuestro espíritu, porque el Señor quiere habitar en nuestras vidas y nos pide que amemos, nos pide que recemos por nuestros enemigos y perseguidores, nos pide que demos amor. El resultado es bendición de Dios, que nunca nos apartemos de Él, porque lo que Él quiere es derramar bendiciones sobre tu vida, sobre mi vida, sobre todas nuestras vidas. Bueno, Señor, te damos gracias. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por la familia, gracias por la paz. Tú dijiste, Señor, que amemos a nuestros enemigos, a nuestros perseguidores. Tú nos enseñaste un camino de salvación, que aprendamos a seguirte, que aprendamos a obedecerte, que aprendamos a hacer esa prueba de que contigo siempre los resultados son buenos. Por eso nos dijiste en un salmo, hagan la prueba y vean cuán bueno es el Señor. Cuando te obedecemos, Señor, no solamente recibimos tus bendiciones, sino vemos tus respuestas en nuestra vida. Por eso, mi Dios,
Te pedimos que nos des esa fuerza que viene de ti para obrar de acuerdo a tu voluntad y nunca apartarnos de ella. Bendícenos, mi Dios, bendice a nuestras familias y bendice a todas y cada una de las personas que están en nuestros corazones y en nuestras oraciones. Y llénanos de tu paz, de donde nos vayamos, que obremos siempre como verdaderos hijos tuyos, siendo instrumentos tuyos para que otras personas también te conozcan a ti y tú puedas transformar sus vidas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga a todos y nos vemos en el próximo programa de Tiempo con Dios.